Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Saludamos a André Benavides, abogado constitucionalista. Hoy está ejerciendo la defensa de la vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, quien enfrenta este proceso de destitución del cargo de vicepresidenta. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, se presentaron pruebas de cargo-descargo. La asambleísta que es la acusadora de la vicepresidenta Guamaní se tomó 13 minutos de las 3 horas para hacer su exposición de motivos. Usted, cuando ejerció su derecho a la defensa, dijo que desde el principio, desde el planteamiento del tema, estaba mal hecho. Buenos días, estimado Milton. Un cordial saludo para usted, para Verónica y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Sucesos. Como bien lo indica usted, Milton, la asambleísta Urresta, cuando tuvo que presentar sus argumentos de cargo y practicar la prueba que nunca practicó, evidentemente no pudo justificar o fundamentar cuáles eran el incumplimiento de funciones. En ese sentido, cuando uno revisa las 4 hojas de la denuncia, no puede entender cuál es esa motivación y justificación. Y es preciso indicar a la ciudadanía que a la vicepresidenta Guamaní no es que se le está acusando o denunciando por actos de corrupción, no se le está acusando por diezmos, no se le está acusando por violación a los derechos humanos, se le está acusando bajo la causal de abrir la boca para mocionar. Esa es la causal. Y evidentemente nosotros el día lunes pudimos demostrar que no existen incumplimiento de funciones, y no solo eso, sino que pudimos identificar los vicios durante el procedimiento. Es tan alarmante este proceso, estimado Milton, estimada Verónica, que en esa denuncia, una de las personas o asambleístas que firman y apoyan este proceso es la propia presidenta de la Comisión Pluripartidista que sustancia este trámite. Por lo tanto, existe un claro conflicto de intereses. Adicionalmente, creo que la falta de preparación de abrir alguna vez la ley orgánica de la función legislativa determinó que vicien el procedimiento. Ejemplo de aquellos que ni siquiera nombraron de manera adecuada el secretario de esa comisión pluripartidista, porque cuando tú nombras un secretario es con los votos del pleno de la comisión y no a dedo como hizo la presidenta de esa comisión. Es decir, que todo el proceso es nulo, ya que prácticamente los comisionadas se instalaron sin tener un secretario, cuando eso es requisito sine qua non para que tú des el trámite correspondiente. Por otro lado, la asambleísta Urresta, con la anuencia de esa comisión, metió prueba por la ventana, lo cual está proscrito por el 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y así podríamos enumerar 10 vicios adicionales que se dieron dentro de este trámite. Entonces, claramente vemos que existe un sinnúmero de irregularidades, vemos que no se ha demostrado el incumplimiento de funciones y evidentemente lo que debería pasar en derecho es que el informe de esa comisión sugiera, en este caso, que el Pleno vote de manera negativa ante este intento de destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Para poner un poco en contexto, vamos viendo, ¿por qué se empieza el proceso de evaluación de la vicepresidenta Guamaní? Por una moción que fue presentada por el tema de que se haga una consulta a la Corte Constitucional por el tema de la posible derogatoria de la reforma tributaria. En resumen, la vicepresidenta está siendo procesada por mocionar algo en lo que los asambleístas tienen el deber de hacerlo. Perfecto, Milton. Aquí hay que tomar un antecedente. En noviembre del 2021, el presidente Lasso presenta la ley tributaria y obviamente que los asambleístas tienen que votar o negar ese proyecto de ley.
pero te dice que al ser una ley calificada como urgente en materia económica, tienes un trámite expedito. Y si en 30 días no te pronuncias aprobando o negando, entra por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo entra esta ley por el Ministerio de Ley? Con el silencio cómplice del bloque de UNES, que no votó a favor del archivo de esta ley, que ha metido la mano en el bolsillo de los ecuatorianos. Primer antecedente. Vamos al segundo. Para tratar de lavarse la cara, una de las asambleístas, la asambleísta Veloz, presenta un proyecto de ley derogatoria a esta ley tributaria. En ese contexto se presenta la normativa, el Consejo de Administración de la Legislatura tiene que calificar el proyecto de ley. La UTL, que es el órgano asesor de la Asamblea Nacional, que son técnicos en la materia, dicen, este proyecto de ley no debería ser calificado. Pero a la brava se intenta calificar en el Consejo de Administración Legislativa. Y aquí surge el problema, estimado Milton, estimada Verónica. El artículo 140 de la Constitución, en efecto, te permite modificar y derogar leyes calificadas como urgentes en materia económica. Que una ley sea calificada como urgente en materia económica no supone que sea una ley tributaria. Primer aspecto. Segundo, el artículo 135 de la Constitución te dice que solo el presidente de la República tiene la iniciativa para crear, modificar o derogar impuestos. En ese contexto tú tienes una contradicción. Por un lado, el 140, que te habilitaría a derogar una ley tributaria, y por otro lado, el 135. En ese contexto, la asambleísta Guamaní dicen, miren, tenemos una antinomia y nosotros no somos jueces constitucionales para resolver este problema jurídico. Y propongo lo siguiente, que suspendamos el punto de discusión de la calificación de este proyecto de ley y hagamos el trámite correspondiente y presente una moción. Moción que lo que suponía era presentar una acción de interpretación ante la Corte Constitucional. Procedimiento que está arreglado en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y Ley de Garantías Jurisdiccionales. Presenta la moción, pero la moción, para que se dé trámite, se necesitan votos. Y en ese contexto hubieron 4 votos del Consejo de Administración Legislativa que determinaron que esa propuesta pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Y ahí es esa instancia que va a decidir si es que en efecto se le va a presentar o no esta acción de interpretación. El resultado... Esos cuatro votos, esos 4 asambleístas también deberían ser evaluados. Exactamente, estimado Milton, porque aquí nosotros lo que indicamos es que esta decisión no solo es de Yesenia Guamaní, sino de aquellos asambleístas que también votaron a favor, porque estamos ante un cuerpo colegiado y la responsabilidad no es solo de uno, sino de quienes votaron. Y evidentemente la asambleísta Urresta, en este caso, solo va en contra de Yesenia Guamaní por el hecho de mocionar. Supongamos que la moción no hubiera pasado en el Consejo de Administración Legislativa. De igual forma la iba a denunciar por un supuesto incumplimiento de funciones. Como vemos, más allá de los aspectos jurídicos, estimado Milton, que demostramos que se hizo esa moción cumpliendo los procedimientos legales y constitucionales, aquí existe existe un objetivo que tiene por finalidad, evidentemente, tener vacante la segunda vicepresidencia para que esta nueva mayoría de la Asamblea Nacional pueda ocupar ese espacio. Pero eso no es casualidad, por eso no es casualidad, estimado Milton, que la primera vicepresidencia, que ya va vacante más de un mes, no se ha llenado, porque dentro de los acuerdos políticos están esperando que se esté vacante la segunda vicepresidencia y la primera vicepresidencia, y ahí sí nos sentamos a negociar para ver quiénes van a ocupar estos espacios en el Consejo de Administración Legislativa, que son espacios bastante importantes, porque de ahí salen la calificación de leyes en materia económica. Si tienes una mayoría en el CAL, evidentemente que le vas a bloquear cualquier iniciativa económico-tributaria del presidente. De ahí salen los juicios políticos en contra de ministros de Estado y en contra de autoridades de control. De ahí nacen, por ejemplo, también temas de reforma constitucional. Si el abogado Nebot tiene la intención de hacer el Ecuador un Estado federal,
con la nueva mayoría en el Consejo de Administración Legislativa, por ahí le pueden terminar bloqueando también esa propuesta. Entonces vemos que aquí lo que se intenta es tratar de buscar la vía en la Asamblea Nacional para, obviamente, conseguir el cumplimiento de estas finalidades, de esta agenda política que se ha trazado a partir de los últimos meses en la Asamblea Nacional. Doctor Benavides, buenos días. Yo quisiera que nos cuente por qué usted argumenta que el proceso en sí está viciado. Perfecto. Nosotros hemos detectado alrededor de 10 vicios y es importante también indicar a la ciudadanía que nosotros hemos solicitado el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para que ellos sean veedores de este proceso. Más allá de los temas políticos, porque esto es netamente político, hay mínimos constitucionales que se deben cumplir. Y obviamente que estaremos muy atentos a lo que nos diga la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son estos vicios, estimada Verónica? Primero, la comisión está conformada exclusivamente por mujeres. Yo estoy de acuerdo con la participación política de las mujeres. Yo soy uno de los que lucha más por la paridad de género y la representación política. Pero la Constitución de la República en el artículo 65 te dice, si tú vas a hacer una designación de un cuerpo colegiado, debe haber paridad entre hombres y mujeres. En esa mesa no hay ningún asambleísta varón. Por lo tanto, existe una contradicción con el artículo 65 de la Constitución. Primer vicio. Segundo vicio. La presidenta de esa comisión es juez y parte y es quien firma la denuncia en contra del asambleísta Guamaní. Tercer vicio, el secretario está indebidamente designado. Cuando en la audiencia yo pedí que me den una simple hoja donde al secretario se lo nombra, la presidenta tartamudeó, se dio las vueltas y no me entregó ese documento, porque saben que no existe. Y evidentemente con eso nulita todo el procedimiento. Cuarto vicio, la asambleísta Urresta, con la anuencia de la comisión, presentó prueba a destiempo, presentó prueba por la ventana, lo cual a mí me genera una suerte de afectación a este principio de igualdad de armas, porque si yo presento 5 pruebas, yo me voy a defender de esas 5 pruebas, pero si tú me presentas 5 pruebas por la ventana, obviamente que yo no tengo el tiempo ni los medios para defenderme de esos nuevos elementos probatorios. Quinto, es evidente que en este caso no se llevó a cabo, por ejemplo, en debida forma, la notificación a los testigos y a los otros asambleístas que iban, en este caso, a participar de este procedimiento. Y así podríamos seguir, estimada Verónica, con todos los vicios que ha tenido este procedimiento y que en efecto, desde mi punto de vista jurídico, la comisión ya ni siquiera debería conocer este caso. Debería inhibirse y decir, ¿saben qué? No estuvimos a la altura de las circunstancias, nos quedó grande el cargo y más bien debemos, en este caso, ya dejar que el Pleno de la Asamblea Nacional decida, porque ni siquiera podemos instalar una comisión, no podemos sesionar. Y lo más grave, y esa es una de las cuestiones que estamos muy pendientes, es ver cómo la comisión va a sacar ese informe. El artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice que en audiencia tú vas a practicar prueba. No es un invento mío. Le dice textualmente practicar prueba. En este proceso tú tienes 3 tipos de prueba: documental, testimonial y material. Cuando tú practicas prueba documental, lo que al menos esperamos que la asambleísta Urresta indique qué documentos son su prueba para fundamentar la denuncia, y no lo hizo. Y cuando ¿Qué hizo en 13 minutos ella? ¿Fue contundente en esos 13 minutos? En 13 minutos, estimado Milton, y como lo vio el país a través de los medios de comunicación, la asambleísta Urresta se dedicó a leer una presentación de PowerPoint para tratar de justificar su denuncia. Y en ningún momento presentó un documento, presentó un testigo, un elemento material que podría, en este caso, justificar el incumplimiento. Porque si tú dices, bueno, voy a anunciar 10 elementos documentales, tenías que decir, este oficio me dice lo siguiente, este documento, este memo, esta acta. No dijo absolutamente nada. Y cuando yo pedí al secretario de la comisión, al supuesto secretario, que me certifique que la asambleísta Urresta no practicó prueba, no quisieron hacerlo.
Porque evidentemente si ya no tienes prueba y tú no la practicas, no puedes demostrar el incumplimiento. Pero obviamente ahí la presidenta y el secretario se dieron las vueltas y dijeron, ya valoraremos eso en su momento, pero cuando obviamente ya se me violentó el debido proceso, porque yo necesito que se certifique esas actuaciones, porque si ya no practicó prueba, aquí ya en el mundo de los abogados, no siendo tan técnico, es como si tú no hubieras presentado la misma. Entonces, obviamente que la comisión debería, en este caso, inhibirse de seguir conociendo el proceso, porque hay vicios, y por otro lado, debería, en todo caso, elaborar un informe que recomiende el archivo de esta denuncia. Pero, políticamente, más o menos ya sabemos lo que va a pasar. Bueno, eso es importante decirlo, estimado Milton. Yo creo que aquí, inclusive, fuera de cámara, fuera de micrófono, varios asambleístas, inclusive de los que van a votar a favor de la destitución, me han dicho que nosotros tenemos la razón y que no es un tema personal en contra de Yesenia Guamaní o André Benavides, sino que este es un tema más de carácter político, ¿sí? Y aquí en la Asamblea Nacional no priman las razones, no prima el derecho, no prima la Constitución. Lo que prima es la dictadura de los votos. Y en ese sentido, obviamente que en la conformación de la comisión en contra de la vicepresidenta existieron 82, 83 votos. Diríamos que la suerte ya está echada. Sin embargo, aquí hay que hacer un llamado de atención, porque esta votación lo que va a determinar es si es que en efecto el Partido Social Cristiano forma o no parte de esta nueva mayoría que está siendo liderada por la bancada de UNES, por la bancada del correísmo. Esto va a ser un termómetro interesante, estimado Milton, porque aquí vamos a saber en efecto de qué lado está, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, de qué lado están ciertos legisladores disidentes de la izquierda democrática y, bueno, algunos asambleístas rebeldes de Pachacuti. Entonces, políticamente aquí también vamos a tener una radiografía de lo que podría pasar en los próximos meses y semanas en la Asamblea Nacional. Bueno, complejo. ¿Y qué debería pasar, doctor? Quitando lo político. Esperemos que los asambleístas entren en sensatez, porque yo comprendo que esto es una cuestión netamente política, tampoco me voy a abstraer de eso. Decir que esto no es político sería un error de mi parte, pero yo creo que aquellos asambleístas, que hay buenos asambleístas, que sí leen la Constitución, que al menos guardan las formas, van a decir, oye, yo estaba a favor de la destitución, pero si me vienes a hacer un procedimiento a la patada, con vicios en el procedimiento y que eventualmente eso me va a generar una responsabilidad porque no hiciste bien tu trabajo, yo al menos diría que me abstengo y que por último repitan los deberes y comiencen a hacer el procedimiento de nuevo. Yo esperaría que los asambleístas entren en razón y nosotros hemos sido contundentes y creo que las razones y los argumentos que hemos expuesto son de peso y evidentemente esperamos que los asambleístas revisen a detenimiento este trámite y tengan una votación en la cual se garanticen los derechos al debido proceso, se garanticen el principio de legalidad y evidentemente que tome en cuenta un aspecto. Yesenia Guamaní no está siendo destituida por actos de corrupción, no está siendo destituida por diezmos, sino que está siendo destituida por la causal de abrir la boca para mocionar. Esa es la causal. Y crea un precedente nefasto, estimado Milton, estimada Verónica. Mañana, con el pretexto de que Saquicela abrió la boca para mocionar cualquier cosa, se lo van a tumbar. O cualquier otro asambleísta que ya sea incómodo para esta nueva mayoría. Eso abre una ventana para que evidentemente se pueda destituir a cualquier autoridad del CAL. Muy grave. Bien, muchas gracias. Vamos a ver qué ocurre. El sábado es la sesión donde ya se entregará el informe, ¿verdad? Sí. Así es, Milton, estamos atentos y obviamente la Defensoría del Pueblo también está haciendo seguimiento de este caso y ahí veremos quién finalmente tuvo la razón y si existieron los vicios en el procedimiento. O sea, más o menos, veremos quién finalmente tuvo la razón, pero que van presos, van presos. Eso. Así no haya muerto, preso por asesinato. Buen día, André Benavides, gracias por